Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a los encuentros TCM Cine al Mal Día, una tarde más. No sé si alguna vez os habéis planteado, todos vosotros, qué habría sido de vuestra personalidad y de vuestra vida sin las películas que hemos visto a lo largo del tiempo. Estoy seguro que nuestra vida sería diferente, sabríamos muchas menos cosas y habríamos experimentado muchísimas menos emociones. Hoy tenemos tres propuestas, tres películas muy diferentes entre sí. Yo tuve la oportunidad de verlas ayer y son de esas películas que siguen tintineando en la memoria después de que uno sale de verlas. Y yo estoy convencido de que poco a poco también las tres películas que vamos a hablar hoy se van a convertir en parte de nuestra personalidad. Las presentaremos poco a poco, pero antes de empezar, quiero que, como siempre, recibamos a los cineastas de hoy con un fortísimo aplauso. Hola, ¿qué tal? João Pedro, ¿qué tal? Bienvenido al Festival de San Sebastián. El primer director que nos acompaña hoy es el director portugués João Pedro Rodríguez, que es el director de El ornitólogo, una apuesta realmente diferente a las películas que se ven habitualmente, una apuesta fascinante, absolutamente. João Pedro, en primer lugar, buenas tardes. La película arranca con una cita de San Antonio de Lisboa, que después fue San Antonio de Padua, una cita en torno a la espiritualidad. A partir de ahí empieza un viaje en el cual el protagonista va pasando diversos avatares, que yo creo que es un viaje más que físico, un viaje espiritual. No sé de dónde parte esta historia, João, y sobre todo de dónde parte tu intención de transmitir espiritualidad con este argumento. Buenas tardes. La idea es ser un poco una versión muy libre de la historia de Santo Antonio, que es una historia mitológica, porque tampoco se sabe de la vida de Santo Antonio. Es un santo que nació en Lisboa en el siglo XII y que se murió en Padua, en Italia, en el siglo XIII. Entonces vivió más o menos 40 años. Tampoco se sabe exactamente la fecha de su nacimiento, se sabe la fecha de su muerte. Pero todos los acontecimientos de su vida son un poco, porque no hay documentos de esa época, son un poco cosas que se transmitieron a lo largo de los tiempos y que son un poco entre ellos mismos, entre la realidad y la ficción también. Lo que me interesaba era cómo en un mundo que vivimos hoy, que está tan dividido, con tantas fracturas tantas fracturas diversas, pero la religión es algo que divide mucho el mundo actual. Pensar un poco cómo se puede pensar la espiritualidad, la trascendencia. Yo no estoy religioso y llegué a la religión por la pintura. Por la pintura, porque cuando empezó, después de la pintura de los hombres, la pintura prehistórica también es un poco mitológica. No se sabe muy bien por qué pintaban los hombres en las cuevas, pero hay algo como celebraciones de mágica, hay algo de magia. Y la pintura religiosa empezó también para como contar a la gente que no las historias de la Biblia. Eso me interesaba, cómo se encarna un personaje, cómo se encontraron cuerpos de hombres y mujeres para los santos de las santas y para Dios también, para la Virgen, para Jesús. Toda esa mitología cristiana que es fundamental en la cultura occidental. Me interesa pensar cómo se puede transformarla y hacer algo que es muy de la cultura nuestra, cultura portuguesa, primero porque es un santo que nació en Portugal, pero Santo Antonio también es el santo más conocido del mundo, es más popular del mundo, con San Francisco. También es un franciscano. Y también me interesaba hablar de el franciscanismo. El nuestro mundo de ahora está muy alejado de
de esa idea de abandonar los bienes materiales que estaba en el AGNS de San Francisco. Y de abandonar, vivir con pobreza, vivir como para los otros. Y al mismo tiempo me interesaba hacer algo que fuera un poco iconoclasta porque también no es la verdadera historia de Santo Antonio que me interesa hacer. No es como un biopic, no sé cómo decir eso Sí, en español, biopic. un biopic de Santo Antonio. Es una historia que se pasa actual y que tiene que ver conmigo también, porque se llama ornitólogo. La ornitología, la biología es algo que estudié antes que estudiar el cine. Y entonces es como un camino que yo podría haber trazado en mi vida si no fuera cineasta. Es un poco la idea de la película. En la película al protagonista, al ornitólogo protagonista, le van ocurriendo una serie de sucesos, accidentes, encuentros, etcétera, que de alguna forma trazan un paralelismo con la biografía mitológica de San Antonio. Pero ¿tienes miedo de que en algún momento la gente o el público no pueda entender ese paralelismo o te da igual? O sea, ¿alguien puede acercarse a la película sin tener las referencias a San Antonio? Yo creo que no es el más importante. Esas referencias, si lo sabes, bien, pero la película es también es como un western, una película de aventuras. Es un recorrido de un personaje que tiene un accidente, quiere volver al lugar de donde inició su recorrido, porque está observando aves bajando un río. Que es un río que está compartido entre Portugal y España, porque hace la frontera, es el Duero internacional. Y le acontece una serie de peripecias como acontecía, pero eso es muy de la base de la ficción clásica, como los héroes griegos, es como en la literatura es como tiene que hacer una serie de probaciones, Una serie de pruebas, ¿no? de pruebas para conseguir algo. La película está estructurada así. Después también hay la historia de Santo Antonio que va haciendo como una estructura, pero la estructura mayor de la ficción es una ficción que se pasa ahora y es como una película de De supervivencia. Okay. Bueno, pues él le ha contado la sinopsis de la película, vamos a ponerle imágenes. Al accidente que cambia la vida del ornitólogo protagonista. Hay una cosa que me ha chocado, no voy a hablar demasiado de la película, pero en la escena un poco después de esta, tiene un encuentro con dos peregrinas que van a Santiago, pero me ha llamado la atención el hecho de que las dos peregrinas que se han perdido en su camino a Santiago sean chinas. ¿Por qué esta elección? Porque yo he hecho una serie de películas ubicadas en China. China era una colonia, fue la nuestra última colonia portuguesa y la más antigua. Los portugueses han llegado en Oriente, en China, somos los primeros a llegar ahí. He sido una colonia que ha sido siempre como... era portuguesa, pero quien controlaba siempre. Es un territorio muy pequeño, que cerca en sur de la China.
cerca de Hong Kong. Eh, es como una concesión casi, ¿no? Quien es siempre los chinos que han, cómo decirlo, controlado. Era como, nos ha sido ofrecido porque los portugueses han, no sé decirlo eso en español, libertaron las aguas de esos lugares de los piratas. Entonces, ese territorio nos ha sido ofrecido. Estuvimos ahí hasta al final del siglo XX. Yo hice algunas películas ahí, entonces es como esas dos chinas. Yo hice también el Camino de Santiago y habían orientales haciéndolo. No es que solo occidentales lo hagan, porque la mayor parte de la gente lo hace no por religión, lo hace por como es un camino bonito de hacer, largo pero bonito. Y entonces como esas dos personajes vienen de mis películas anteriores. Como, a mí me gusta que hay cosas de las películas de unas que pasan de una a la otra película, es como que un mundo que se construye como una propia mitología, como la película también habla de mitologías, de varias mitologías. Es como yo intento crear mi propia mitología en mis películas. Hablabas antes del lugar de rodaje, en la zona del Duero, en la frontera de España y Portugal. Un rodaje en plena naturaleza. Me imagino que fue bastante complicado, ¿no? El rodaje de las escenas de canoa y todo esto. Sí, en muchos lugares son lugares que son muy inaccesibles, que solo se pueden llegar con 4x4 Sí. o entonces a pie. Muchas veces dejábamos los coches y después teníamos que bajar con todo el material hasta el río a pie, cargando todo. Pero eso me gustaba también. Yo tenía la sensación que estaba en lugares que solo yo o solo nosotros conocíamos, como lugares... cuando estás en lugares así, son lugares que no se quedan iguales eh, da- por mucho tiempo. Eh, es como un viaje en el tiempo, porque estás ahí en un lugar, estás ahora, pero son iguales hace casi 1000 años que estaban iguales. O 1000 años no, porque el río cambia la geografía de las cosas, pero es como una intemporalidad que existe, que convenía también a la historia, que habla de un personaje que vivió hace muchos siglos. Y hablando de hablar, la película apenas se tiene diálogos, lo que se oye mucho es la naturaleza y todo lo de alrededor, los diálogos se han reducido prácticamente al mínimo, ¿no? Sí, porque el personaje está la mayor parte del tiempo solo. No tiene así que hablar porque va hablando pero va hablando también en varias lenguas. Hay una lengua que se habla que es el mirandés, que es una lengua que es un poco parecida con el gallego. Y uno de los actores que habla mirandés es gallego. Pero la idea es que en Portugal hay dos lenguas, el portugués y el mirandés, pero el mirandés es una lengua que sobrevivió a la dictadura, por ejemplo. Era prohibido hablarla, pero la gente de los pueblos siguieron hablándola y ahora es como una de las lenguas oficiales portuguesas. Es un poco como aquí, ¿no? Sí, como aquí el euskera. Euskera, O el gallego. Y me interesaba, y también hay uno de los mitos que es que Santo Antonio entendía todas las lenguas. La gente de todos los países, él iba a predicar no, Sí. y le hablaban en muchas lenguas, él entendía todo. Entonces, en la película se habla en muchas lenguas, mismo el latín, porque hay unas cazadoras que hablan en latín, que y eso es volviendo a esa idea de volver a la historia de Sant Antonio, pero actualizándola.
Pues muchísimas gracias por esta película y por estar aquí con nosotros charlando sobre ella. La película se presenta en la sección Zabaltegui, ha pasado por otros festivales, obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Locarno, una película que va a tener muchísimo recorrido en festivales y que yo creo que también tiene la oportunidad de dar el salto al público general, porque todo el mundo puede encontrar algo con que conectarse en este viaje a la espiritualidad. Muchísimas gracias, Sean. Gracias. Bueno, pues nuestra segunda parada de hoy es en Colombia. Nos acompaña Gemma Juárez, que es la productora de la película Oscuro Animal, una película que habla de la violencia en Colombia. Gemma, muchísimas gracias por venir, muy buenas tardes. Esta película, el estreno de esta película coincide con el proceso de paz que se está viviendo en tu país, en Colombia, que está pendiente todavía de un referéndum. Yo no sé si esta película llega en un buen momento, puede aportar algo o si esperáis que tenga alguna influencia en este proceso. Sí, en primer lugar, buenas tardes a todos. Solo aclarar que yo soy en realidad argentina. Felipe Guerrero, que es el director de la película, vive en Argentina hace casi 15 años. Es una de las tantas personas que digamos que se vieron forzadas o optaron por emigrar del país, ¿no? Debido al conflicto. Sí, y justamente la película se estrena en Colombia la semana próxima, el día 29, y para nosotros es realmente un momento muy propicio justamente de proponer esta película que propone un abordaje del conflicto armado de una forma diferente, tratando de hablar de la violencia desde un lado diferente, no ya desde una imagen gráfica, sino tratar de hablar del impacto, de lo que ha dejado la violencia, ¿no? de esa tierra muerta, de esa tierra yerma que han dejado 50 años de conflicto armado. Entonces, sí, nos parece que por alguna coincidencia la película propone un nuevo debate, una nueva mirada sobre el tema. De hecho, Felipe no ha podido venir precisamente porque está haciendo las presentaciones, ¿no? Allí en Colombia. Sí. Bueno, la película es una película sobre la violencia, fundamentalmente sobre los efectos de la violencia, pero sobre los efectos de la violencia en las mujeres. Hay 3 protagonistas, 3 mujeres que han sufrido la violencia y que tratan de huir. Vamos a ver algunas imágenes. Historias con el denominador común del sufrimiento. Creo que no son historias reales, pero que de alguna forma son la síntesis de historias que han ocurrido. Sí, Felipe comenzó con esta investigación hace aproximadamente 15 años, en un momento en que la información, digamos, no circulaba de manera tan fácil, no se sabía con tanta claridad qué era lo que estaba sucediendo en el interior. Bueno, y él entrevistó a muchísimas mujeres, entrevistó a gente en los refugios. También se basó mucho en los reportes de organismos de derechos humanos, de los testimonios digamos, de las víctimas. Y sí, las historias no son historias verdaderas basadas en mujeres, digamos, no son historias biográficas, sino que son más bien una condensación, una muestra de las muchas cosas que han pasado quienes continúan siendo las grandes víctimas de ese conflicto, porque no son ya solamente víctimas
digamos, de la violencia de los grupos armados, sino que también son víctimas de la violencia machista. Son quienes han tenido que llevar a sus hijos a las ciudades tratando de sobrevivir, mientras muchos de los hombres fueron asesinados o llevados a formar parte de los grupos. Entonces, son realmente, creo que quienes han sufrido el conflicto de mayor forma, ¿no? Bueno, y la película creo que es un poco como una ofrenda, ¿no? Como una especie de tributo a esas mujeres luchadoras de Colombia. Sí. Dices que Felipe Guerrero grabó a muchas de estas mujeres que tenían muchos testimonios. Sin embargo, la película no se centra en la voz, sino que se centra sobre todo en la mirada. Prácticamente no hay diálogos, bueno, creo que no hay ningún diálogo, y sobre todo estamos viendo las miradas de estas mujeres. ¿Por qué está puesta? Sí, creo que, digamos que la idea de la falta, digamos, la ausencia de diálogos no fue algo, un concepto a priori pensado, sino que fue algo que surgió más como parte del proceso de la escritura del guión, como encontrar que las palabras realmente se volvían de alguna manera superfluas a la hora de hablar del impacto, de la reverberación que la violencia tiene en las personas, ¿no? Como no de la violencia en sí, sino del impacto. Entonces fue una forma de explorar, fue una forma de explorar no con palabras, hablando del silencio, de la falta digamos, de ese terreno muerto que deja la violencia. Y desde el punto de vista de productor, ¿entrasteis en pánico cuando decidisteis hacer una película muda? Bueno, no es muda, pero... No, realmente la propuesta de Felipe, es el segundo proyecto que estamos trabajando con Felipe. Felipe es un director que ha hecho 2 documentales antes, documentales de un corte más experimental. Él trabaja mucho con narrativas disruptivas, entonces en realidad comparado a lo que habíamos hecho antes, la propuesta de hacer una ficción que tiene una narrativa clara, que sobre 3 mujeres, es el viaje de ellas del campo, digamos, a la ciudad, buscando un refugio, de alguna manera se proponía como más clásica. Y la verdad que él es una persona de una claridad conceptual, y confiaba en que también no solo la imagen, sino esa especie de partitura musical que representa el sonido. Él es una persona que trabaja con un enorme rigor el diseño sonoro de las películas, entonces confiábamos que iban a llevar con facilidad el relato, ¿no? Realmente sé que no es una película. No va a ser una película masiva, porque es una película que impone un desafío muy grande en los espectadores, pero es una película que está encontrando su público, ha hecho un recorrido muy interesante en festivales donde digamos, se buscan este tipo de... donde este tipo de propuestas se encuentran realmente un público, y por suerte estamos como poco a poco encontrando distribución en algunos países, lo cual fue como una sorpresa muy agradable que exista interés de los distribuidores por una propuesta tan radical como esta. Y bueno, creo que todavía, por suerte, todavía hay lugar para propuestas de este tipo. Hablábamos antes con João Pedro de la naturaleza, de la dificultad de rodar en el Duero. Imagino que rodar en la selva, que habéis rodado en la selva, habrá sido una auténtica pesadilla. Sí, por suerte hicimos un trabajo de scouting junto con quien fue la directora de producción, que se llama Paola Pérez Nieto. Hicimos un trabajo de scouting muy largo y muy preciso, tratando de encontrar como en una locación
en un área, todas las locaciones que necesitábamos para filmar. Lo encontramos en la región de Caldas, en un paraje llamado La Dorada, que nos permitía tener el río, las casas, todo en una distancia más o menos, digamos, cubrible. Pero sí, era muy difícil porque en muchas ocasiones los desplazamientos eran por río, entonces había que despertarse muy temprano a la mañana, cargar todos los equipos en las chalupas y digamos que desplazarnos todos nosotros, más los equipos, más el material. La verdad que fue muy esforzado físicamente. Pero bueno, era la única forma de encontrar el lugar donde retratar a nuestro oscuro animal, ¿no? Este animal que acecha, que de alguna manera era la selva también, ¿no? Bueno, Gemma, muchísimas gracias. Lamentamos que Felipe no haya podido venir. Transmítele nuestro agradecimiento desde aquí, desde San Sebastián, y dile que aquí, por lo menos en San Sebastián, la película ha encontrado su público. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nuestra tercera película de hoy es una película que se titula en inglés 150 Years, 150 años. Compite en la sección Nuevos Directores. Es la segunda película de Liu Yu. Nos acompaña Liu Yu y nos acompaña también Pu Yunfei, que es la actriz. Él es un amigo. Hace 2 años estuvieron los dos aquí y de hecho ella tiene fotos mías en el móvil. Fotos de aquí. Así que muchísimas gracias. Yo siempre digo que a la gente nos vemos en la siguiente película y muchas veces se cumple. Muchas gracias por venir. 150 años. Me gustaría que empezáramos hablando del título. 150 años creo que se refiere a los años que suman el padre y el hijo protagonistas de la película. ¿Cree?对，这部电影叫做《150岁的生活》，就是由那个老人是90岁，然后他的智障儿子是60岁，加起来是150岁。一开始不是这个片名，然后之后后来想，怎么能够更加的有个性一些，或者说有特色一些啊？我觉得后来突然我就想到这个名字啊，然后我就觉得把它定下来了，这样。 Sí, efectivamente, la película 150 años de vida, el título es precisamente lo que usted ha dicho. 90 años que tiene el personaje más mayor de la historia, que es el padre, y el hijo que tiene 60, que está cuidando de su hijo con problemas de salud. Al principio, la verdad que no había pensado en este título, pero luego decidí darle un carácter, un toque más personal, algo más característico, y pensé que esa era una buena elección. Como dice, es la historia de un padre y un hijo que tiene pues, una discapacidad, que es dependiente de él, que viven juntos y las dificultades a las que se enfrentan. ¿De dónde surge esta historia? ¿Está basada en algún hecho real o es, digamos, una síntesis de lo que ocurre ahora en China o que puede ocurrir en algunos casos?是这样，这个电影的一个创作思路是来源是我从网上看到的一个新闻，然后当时是大概有两年前还是3年前，我看到一个新闻，就是在中国的农村，然后一个老年人，也是差不多80多岁、90多岁了，把自己的一个患有智障的一个儿子，然后给毒死，也是为了能够。 老人觉得这样做，他才会安心，他才会放心，这样。然后我当时看到这个新闻之后，对我感触特别大，特别深。我觉得作为父母，都希望自己的孩子能够好，但是他们也是没有办法，而把自己的孩子给生命结束掉。我觉得非常震撼。我当时看了之后，就这个新闻一直在我的头脑里。
然后后来就是经过这2年的一个构思，我觉着我家人可以来出演这么一个故事，然后后来我就把它写成剧本，把它拍出来了。El origen de esta historia proviene de una noticia que vi en el internet hace unos 2 o 3 años. La noticia decía que en un pueblo de China, a un señor mayor de unos 80, 90 años, al igual que el de la película, envenenó a su hijo, que también estaba enfermo y del que cuidaba. La idea es que el señor mayor se quedaba así tranquilo al darle un final de esa forma al hijo, ¿no? Como padres, la verdad que todo el mundo obviamente desea lo mejor para sus hijos y deseamos que estén sanos y demás, pero en esa situación no tienen más remedio, no tiene otra opción, no le quedaba otra opción. Al leer esta noticia me quedé muy sorprendido y se me quedó grabado hasta años después, así que decidí proponerle a mis parientes, a mis familiares, que hicieran esta película conmigo y para mí. 当然里边也涵盖了很多中国的社会问题，由于资金缺乏，不能把它就是完全拍出来，可能只是用一些台词啊来表现出来，这也是感到挺遗憾的地方，Obviamente también hay un aspecto crítico de un problema social que hay en China ahora, que está reflejado en algunos diálogos de la película, no en toda ella, pero sí hay partes en las que se realiza una pequeña crítica y es una pena, un fenómeno que sucede y es una pena. Sí, porque en la película se ve que los cambios tan radicales de alguna forma han podido acabar con la estructura tradicional de la familia que protegía a estas personas más débiles. Hay en la película una confrontación entre el padre y los hijos, ¿no? Que ella también interpreta a los hijos. Me gustaría que también él comentara este hecho y que ella también diera su opinión.嗯，因为中国是一个很古老的文明古国，所以很多传统的东西可能有一些是慢慢丢失了，但是有很多还在。比如说我在这个剧中演的这个角色，这个女孩，她为了能够留在中国的首都北京生活，需要户口，很难拿到，但是还是在努力。包括他的婚姻问题，他的父母，因为他是来自中国的小县城，那么他现在这个中国年轻人的婚姻问题是，非常非常棘手的一件事情，因为涉及到这个高房价、婚房以及结婚的这个彩礼，在中国这是非常有传统的，所以我觉得从我这个角色出发。中国这有一些传统被沿袭下来，可能现在造成了很多年轻人的这个困扰。先说一下这个。China es un país, un pueblo con una antigüedad que todo el mundo reconoce. Y hay muchas tradiciones que efectivamente se están perdiendo, se han perdido, pero otras que todavía continúan. En el caso de mi personaje en la historia, es una chica que lucha para vivir en Pekín y empadronarse en esta ciudad, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Luego también se enfrenta a cuestiones matrimoniales. El padre la obliga, digamos, como viene de un pueblo pequeño, el padre la obliga, digamos, casi a regresar al pueblo y casarse por dinero. Y entonces esta película refleja un poco los problemas que tienen los jóvenes de ahora de China a la hora de contraer matrimonio, la tradición, los altos precios de las viviendas en ciudades como Pekín. 还有一个就是，中国现在虽然是经济发展非常的快，非常迅猛，但是就是因为这样才导致中国现在就是，拜金主义，金钱至上，大家尤其是在家庭中，在亲情面前当发生就是在利益面前，亲情它也变得不重要了，中国有很多这样的家庭，就是因为一个房子，或者说因为一笔钱，然后闹得四分五裂，
我觉着我看了之后，我知道这些事情之后，我感觉很痛心。我觉着怎么能这样呢？我觉得在亲情面前，在友情面前，在爱情面前，我们应当这些是第一位的，而不是把金钱摆在第一位。往往现在在中国是已经丧失了这个道德底线了啊，一味的去追求这个物质、这个金钱。不过话说回来，也是中国现在这个各方面物价都很高，也很现实，人们，现实所迫吧，Efectivamente, la tradición en China está cambiando. Como saben todos, la economía de China está creciendo a ritmo vertiginoso y esto provoca un cambio en los valores tradicionales de la sociedad, que ahora está más centrada en el materialismo y el dinero. Entre los familiares es curioso que ahora se da el fenómeno contrario. Parece que las relaciones entre familiares y amigos no son tan importantes como el dinero. Yo he visto muchos casos así en China y lo único que puedo decir es que me da mucha pena, que esto no debería de ser así, debería ser justo al contrario. Las relaciones interpersonales deberían estar por delante del dinero y de la búsqueda de lo material, que es básicamente lo que está pasando ahora en China. 150 años, una película sencilla pero emocionante. Vamos a ver un extracto. 大夫，我这病还能活多久？春生，春生，不就一傻子吗？干嘛有这事？你怎么来了？你给我那2万块钱哪来的？在北京打工啊，他不容易。记着，别伤人。这事儿不能太着急。你怎么不早跟我说？我跟你说有用吗？Ahí veíamos algunos de los protagonistas. ¿Todos son sus parientes? ¿Y qué dijeron cuando les propuso hacer la película? 这里边这几个主演都是我的家人，我的爷爷、我的父亲，然后我的姑姑、我的姑父，还有我的女朋友，都是一家人，而且就是拍摄起来，我们都是一家人嘛，就是合作起来还算比较默契。Sí, efectivamente, son todos mis parientes, mi abuelo, mi padre y mis 2 tías, y aparte de mi novia. Para mí hacer una película con mi familia ha sido algo muy, muy especial, ¿no? Y de hecho nos entendimos muy bien. No hubo conflictos familiares. 没有。Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por asistir una vez más al Festival de San Sebastián. Antes hablábamos de San Antonio de Padua, que tenía el don de los idiomas. Nosotros también aquí tenemos el don de los idiomas y gracias a él nos hemos podido entender con ellos. Muchísimas gracias a todos los equipos que nos han acompañado hoy. Ha sido una gozada de poder expandirnos a nuevas culturas y a nuevas formas de ver el cine y lo que es lo mismo la vida. Muchísimas gracias y a todos vosotros nos vemos aquí a la misma hora en el mismo sitio. Hasta mañana.